En Ser Calatayud comienza La Voz de Amivil, un espacio del grupo de autogestores de Calatayud. Bienvenidos de nuevo a La Voz de Amivil. Hoy vamos a hablar de las actividades que hemos realizado este mes de abril en el centro, en Amivil. Y después entrevistaremos al economista Juan Rollo. El día 6 de abril fueron los chicos y chicas con las monitoras de centro a Colegio de Santana a ver los chicos para escuchar la misa. Y luego, después de el compañero de Mariano le dio una poesía a los que dedicó a los chicos pequeños. El día 15 de abril fuimos a hacer una visita al arco de, ¿cómo se llama ese que están? Eso, a la puerta TD, que nos enseñaban la instalación por dentro y los cuadros que había, y lo enseñaron todas las instalaciones que había por dentro, y les contaron que había libros y mapas de la historia de la época de Calatayud, cuando era época romana. Y estuvimos para allí, que fue una visita de buena, que nos atendió un hombre que es José Ángel, que es compañero y un marido de una amiga que se llama Marisol, que está con nosotros en el taller, y lo pasemos muy bien la mañana. Dieron una bolsa con dos libros y dos mapas. El día 22 de este mes celebramos la Feria de Abril. Estuvo el grupo Revuelo Bilbilitano. Nos invitaron a bailar, a los chicos y a las chicas. Nos acompañó la asociación de viudas, la asociación de amas de casa Calat, y algunos usuarios de la residencia de San Ñénigo, y lo pasamos muy bien, y le mandamos un saludo a todos. Y ahora vamos ya con la entrevista. Hoy tenemos a una persona muy importante en el mundo de la economía, que es Juan Rollo, y aparte también le gustan los cómics y un poco la ópera. Como ya he dicho en la presentación, te gustan los cómics y la ópera. ¿En qué se diferencia el cómic de la ópera? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Sí que es verdad que me gustan mucho los cómics, me gusta mucho también la música clásica, la ópera también, como tú muy bien dices, y yo sí que me precio de ser, bueno, más que crítico de cómic, divulgador de cómic, porque realmente cuando hablo sobre cómics, hablo de los cómics y de los tebeos que me gustan, aquellos con los que yo me siento identificado, que conozco a los autores y que realmente yo puedo entender todo el proceso creativo de esos tebeos que yo reseño en muchos medios de comunicación. Al final, los cómics, fíjate cómo son también una suerte de metáfora de la realidad. Los cómics también permiten, desde un lenguaje visual y muy directo, el hablar de temas que a lo mejor pueden ser escabrosos, como puede ser, por ejemplo, la crisis, la economía, y yo, de hecho, los utilizo también para explicar estos aspectos de la realidad. A ver, sabemos que ha ganado un premio de los cómics y ha ganado otro premio de la economía. Economía de responsabilidad ha ganado otro premio. Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Sí, es verdad, me han dado varios premios sobre la divulgación del cómic, uno del Salón del Cómic de Barcelona, otro del Salón del Cómic de Barbastro, también un premio de la Asociación de Autores de Cómic de España, y luego sí que es verdad que también dentro de la solidaridad del mundo de la responsabilidad corporativa, pues he tenido la suerte, el honor, el privilegio de ganar varios premios de ASDES, de la Asociación del Deporte Solidario, de FEAPS, ahora plena inclusión, pero de todas formas el que más orgulloso me siento y el premio que más contento estoy es el haber salido en el calendario de Amivil, que eso es lo que más ilusión me hace de todo. Muchas gracias. Mi pregunta es, sabemos que has estudiado artes gráficas, o has estudiado algo más. Pues sí, yo estudié económicas en la Facultad de Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, y hace ya muchísimos años.
Y la verdad es que, bueno, guardo muy buenos recuerdos de aquella época con profesores también magníficos, como José Antonio Viescas, el que por aquel entonces era decano de la facultad, o otros profesores como Luis Antonio Sáez, muy buenos profesores que ahora con el tiempo, Eloy Fernández Clemente, que no se me olvide tampoco, Julio López Laborda, que ahora, además de ser profesores en su época, son colegas y son amigos. Juan, quiero saber que si vas a una feria de Barcelona y Madrid. Pues sí, la verdad es que sí. En España el mundo del cómic está sobre todo focalizado entre Madrid y Barcelona y bueno, realmente que ahora Zaragoza también está haciéndose su hueco con el Salón del Cómic de Zaragoza, está haciéndose su hueco dentro de la industria, dentro del sector del cómic, pero a Barcelona fundamentalmente y a Madrid también sí que vamos con habitualidad. Quiero saber que si los tebeos más que te gustan antiguos, ¿cuál te gustaba más? Bueno, me gustan muchísimos tebeos. Yo la verdad es que me gustan muchísimos tebeos. De los antiguos, sobre todo, pues me gusta mucho el Guerrero del Antifaz, me gusta mucho el Capitán Trueno. De hecho, a la familia de Manuel Gago, a las hijas de Manuel Gago, tengo la suerte y el privilegio de conocerles personalmente. Son una familia encantadora. Y, por supuesto, pues que hablar pues, de Mortadelo y Filemón, del gran Ibáñez, el gran maestro del cómic español. ¿Hay algún superhéroe que sea discapacitado? Sí, hay muchísimos. Daredevil, por ejemplo, es ciego y además de ser un superhéroe, Matt Murdock es uno de los mejores abogados de Nueva York. Pero luego hay más, el profesor Sal Xavier, que va en silla de ruedas, o la Masha, que tiene trastorno bipolar, o Hawkeye, que por ejemplo es sordo. Hay muchos superhéroes con discapacidad. Te voy a hacer la primera pregunta. Antes de empezar a ser profesor, ¿en qué universidad fuiste a estudiar? Y si tuviste algún apoyo cuando estuviste estudiando para seguir adelante, para llegar a ser profesor de publicidad. Pues sí, la verdad es que mis padres fundamentalmente han sido los que más me han apoyado en toda esta carrera, porque la verdad es que siempre me dejaron libertad absoluta para estudiar lo que yo hubiera querido. De hecho, yo con el tiempo luego me enteré, porque mi padre es médico, que yo me enteré con el tiempo que mi padre se llevó una gran decepción cuando yo elegí estudiar económicas y no medicina, porque él tenía ahí la pequeña ilusión, la pequeña esperanza de que estudiara medicina. Pero al final, fíjate, el hombre tuvo me dejó libertad absoluta y no me trató de influir de ninguna manera. Vale, gracias. Sabemos que has ayudado a Mivil, que has ayudado a Mivil. ¿Has ayudado también al colectivo, a las personas con discapacidad? Bueno, y a la gente de social? Bueno, yo creo que es más bien son ellas las que me ayudan a mí. Porque la verdad es que lo que yo puedo aportar a mi Mivil pues es nada, es solamente pues mi cariño realmente, ¿no? Pero realmente, fíjate, todas las personas con discapacidad intelectual que me están ayudando a mí, solamente el que me estoy regalando esta entrevista, pues para mí es un orgullo, ¿no? Y luego, pues la verdad es que sí que es verdad el cariño que nos profesamos mutuamente, pues con FEAPS también, con Plena Inclusión, o con este tipo de entidades, pues la verdad es que para mí es un placer y un orgullo. ¿Qué para ustedes Sí, es que es difícil. Sí, responsabilidad, ¿qué es? Muy bien, la responsabilidad social corporativa es una forma de hacer negocios sostenible, de hacer negocios pensando en el largo plazo, de hacer negocios no pensando solamente en el dinero, sino pensando también en las personas, pensando en el medio ambiente, pensando en la sociedad, pensando en la comunidad local y al final es una forma de generar valor con independencia de con quién se reparte ese valor. ¿He implicado también con ellos? Sí, la verdad es que cada vez más empresas están trabajando estos temas porque al final la mera especulación es muy difícil que consiga llevar a cabo a una empresa en su día a día. Con lo cual, al final, este tipo de planteamientos cada vez más empresas lo están entendiendo. Vale, muchas gracias. Sabemos que escribes artículos en periódicos y revistas. Nosotros escribimos artículos en el periódico de la comarca del El Jalón. ¿Qué es lo que te parece o qué nos aconsejas? Pues me parece fenomenal porque es una forma también de comunicar más allá del día a día y al final a través de los medios de comunicación, ya sean prensa o radio o televisión, pues es una forma también de tener contacto con otras personas y que leyendo ese tipo de artículos toda la sociedad se enriquezan, tanto vosotros como escritores, como periodistas, como los lectores que están al final encontrando vuestra realidad. Quiero saber que si fuisteis a la zarzuela. Pues sí, la verdad es que tuve la suerte de ser recibido por el entonces príncipe Felipe, hoy en día rey, en una recepción que nos hicieron para el consejo editorial de la revista Moneda Única, de la que yo soy consejero, y la verdad es que me pareció una persona excepcional,
que estaba cumpliendo su papel de una manera admirable y una persona en la que yo tengo toda mi confianza y mi lealtad. Vale, gracias. ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro sobre el cómic? ¿Qué te aportó en eso? ¿Te aporta ideas? ¿O es porque te hace ilusión de escribir un libro que sabe que lo has hecho tú y si lo has sacado a la venta? ¿O solo el cómic lo pintas o solo lo dibujabas? Pues mira, ni una cosa ni la otra, porque yo dibujo fatal, yo no dibujo, yo solamente escribo, pero escribo sobre cómics. Es decir, ni siquiera hago guiones y hago historias que luego alguien pueda dibujar. A mí lo que me gusta es leer cómics y luego ya escribo sobre ellos, sobre lo que me ha parecido, sobre la técnica, sobre el contexto, etcétera. Pues resulta que, como muy bien comentabais antes, yo escribo en muchos medios de comunicación y entonces al final, pues bueno, hubo una persona, un buen amigo mío, que me propuso la idea de, bueno, coger todos esos artículos, darles un poco forma, darles un poco coherencia y escribir un libro. Y bueno, pues no solamente he escrito uno, sino que he escrito dos. O sea, con el tiempo la verdad es que ya le he ido cogiendo al gustillo a esto de escribir y bueno, pues he tenido la suerte de poder publicar 2 libros que básicamente es un homenaje al mundo del cómic y al mundo de los autores que me gustan. Vale, que son a los autores de los médicos de los cómics. Exactamente. Cuando hablo de autores me refiero a los dibujantes de cómic, a los guionistas de cómic, pues como comentábamos antes, pues Mortadelo y Filemón Ibáñez o un montón de autores ahora modernos también, y son sobre todo ese tipo de autores sobre los que yo escribo. Sabemos que es profesor de la Universidad de Zaragoza, de Economía y de recursos, responsabilidad y ¿haces las dos? Sí, la verdad es que en la universidad, en lo que es la asignatura de grado, antes licenciaturas, ahí sí que efectivamente, como tú muy bien decías, doy la asignatura de Economía de la Empresa, que este año la estoy dando en primero de carrera, y luego efectivamente en muchos másteres, en MBAs, en diplomas de posgrado, ahí sí que estoy especializado en responsabilidad social corporativa, y ahí sí que procuro impartir clases en esta materia. ¿Cómo te para segunda mano dentro de Amivil? Nuestro centro de Amivil. Pues el culpable de nuestra relación es Luis Pastor, que es el responsable de Responsabilidad Social Corporativa de FEAPS, ahora Plena Inclusión, y la verdad es que con Lucrecia coincidimos en un curso de Responsabilidad Social Corporativa, precisamente, que impartía para gerentes de ONGs y de asociaciones. Y allí con Amivil, pues ya nos conocimos, y hablando de, oye, pues ¿qué podíamos hacer? Pues podíamos montar una jornada que viniera el consejero de Economía, que vinieran economistas, que vinieran personas de otras entidades, que viniera gente importante en Calatayud y hablar pues del gran valor añadido que tienen las personas con discapacidad intelectual a la hora de fomentar su empleabilidad y su gran valor que tienen para la sociedad en cuanto a la diversidad. Y a Lucrecia pues dijimos, oye, pues pensado y hecho. Y entonces pues pusimos una fecha y nos pusimos manos a la obra y ahí fue la primera jornada que hicimos, que luego siguieron muchas más. Muchas gracias. Con tanto trabajo que tienes, ¿cómo te organizas para tus aficiones o para tus hobbies? Incluso para mi familia me tengo que organizar también, y para los amigos, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo no trabajo nunca. Porque al final, como todo lo que hago me gusta, pues realmente no distingo entre trabajo o no trabajo, porque la única diferencia sería si me pagan o no me pagan por hacer las cosas. Y como esa diferencia tampoco la tengo, pues yo hago muchas cosas, todas las cosas me gustan, y entonces, pues claro, pues procuro sacar tiempo de todos los lados donde pueda, ¿no? Y al final es un poco también cuestión un poco de organizarte y de saber gestionar el tiempo. Pero realmente, como todo lo que hago me gusta, lo único que no me gusta es discutir. Y eso hay veces que también tengo que discutir, tanto en cosas voluntarias como en cosas profesionales, y eso es lo que no me gusta. Pero al margen de discutir, pues oye, todo lo demás me encanta, con lo cual no tengo ningún problema en estar todo el día a la marcha. Quiero saber qué te parece del TVO Filemón a los TVOs ahora. Bueno, pues me parece que han mejorado muchísimo los TVOs ahora. Me parece que ahora antes estaban muy bien. Lo que pasa es que antes había muchísimos más TVOs, la gente leía muchísimos TVOs y entonces, claro, era mucho más difícil sobresalir porque la gente leía muchísimos TVOs. Ahora los TVOs tienen mucha más competencia. Fíjate, la televisión, el cine, los videojuegos, internet. Hoy en día hay mucha competencia. La gente no lee TVOs tan habitualmente. Entonces, los TVOs que salen, pues muchísimos TVOs tienen una calidad, yo creo que infinitamente superior a la que había antes. Sí que es verdad que hay menos lectores, con lo cual también hay menos gente que se puede dedicar profesionalmente a los TVOs, y muchos autores de TVOs pues compaginan su trabajo de dibujantes o guionistas de TVOs con otra serie de actividades, ¿no? Pero en cualquier caso, la industria del cómic, por lo menos desde el punto de vista de la oferta, por lo menos desde el punto de vista del arte, está a unos niveles espectaculares.
El primer cómic, quiero saber, el primer cómic, ¿cuándo escribieron? ¿Qué año fue? Uy, pues eso fue en el siglo... Bueno, los primeros cómics yo creo que serían ya los propios jeroglíficos en las pirámides egipcias. Ahí ya los jeroglíficos y este tipo de dibujos ya eran al final cómics, no tenían bocadillos, no tenían viñetas, pero al final era también una consecución de ideas y de historias, ¿no? E incluso también se habla de Goya, que dibujaba aleluyas, y también se daba una especie como de bocadillos y de viñetas, ¿no? Contando historias de bandoleros, con lo cual fíjate los cómics si realmente pueden tener antigüedad. Gracias. Ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Has trabajado, has dado clase con chicos con capacidad para ver si a lo mejor ha tenido sitio para trabajar en alguna obra o algo? Si has hecho algo de eso, o si a lo mejor has mirado si ha podido ese chico entrar o no entrar, eso la podía hacer o ha habido pega o problemas en eso. Bueno, fíjate, de hecho, en la Universidad de Zaragoza montamos cada 2 años una jornada en la que le hablamos a los estudiantes de la Facultad de Económicas, pues cómo son las personas con discapacidad intelectual o física, para que al final encuentren ese nicho de empleabilidad, porque al final hay que buscar más la capacidad de las personas que la discapacidad, y puede haber personas con discapacidad intelectual que encajen perfectamente en multitud de trabajos, porque de lo que estamos hablando es que existe hoy en día una diversidad. Tú imagínate, te pongo un ejemplo, tú imagínate un equipo de baloncesto en el que los 5 jugadores de baloncesto fueran pivots. Pues al final, ¿quién subía el balón? ¿Quién tiraba de 3? El equipo estaría incompleto, el equipo no sería bueno. Lo ideal es que haya siempre una diversidad y que a cada persona le asignemos aquel trabajo que sea adecuado. Siempre a lo mejor hace falta que ese puesto esté adaptado, pero al margen de eso puede generar muchísimo más valor. Vale, gracias. Me gustaría saber cuánta gente con discapacidad está trabajando ahora en este momento. Pues desgraciadamente muy poca, y eso es un gran lastre para toda la sociedad, no solamente para el colectivo de personas con discapacidad. Eso es un problema que tiene la sociedad española, que al final no es capaz de descubrir el talento que muchas personas tienen porque se fijan solamente en los estereotipos, se fijan solamente en los prejuicios que ellos tienen y no son capaces de encontrar su valor añadido. Yo creo que echan antes a una persona con discapacidad que era la que no tenga sin discapacidad. Y fíjate, yo peor te lo pongo. Tú imagínate que hay gente que contrata a personas simplemente porque a lo mejor contratar a una persona con discapacidad intelectual queda bien, porque parece que está de moda, porque parece que se haga una obra social. Ese yo creo que es uno de los grandes errores. Utilizar a las personas con discapacidad intelectual por caridad y no porque realmente puedan aportar a un puesto de trabajo en concreto. Por eso al final tenemos que ver qué tipos de trabajo pueden hacer qué determinados tipos de personas. A mí si me quisieran contratar para un equipo de baloncesto para jugar de pívot sería un desastre. A mí me tienen que contratar como economista. Si me quieren contratar por caridad para el CAI Zaragoza, pues bajaríamos a segunda división, bajaríamos a la Liga LEP, con lo cual preferiría que no me contraten. Ahora, igual para manejar las cuentas, igual soy más adecuado, ¿no? Con lo cual, para cada persona hay que trabajar, hay que emplearlo en aquello en lo que puede hacer. Además, si lo despidieran, le podría crear un trauma a la pobre persona de yo a esta persona la dejo, pero a ti te he hecho. Claro, al final estamos hablando, fíjate, lo que comentábamos un poquito, ¿no? La responsabilidad social corporativa conlleva a ver no solamente a la persona como un recurso humano, como un trabajador, como una materia prima casi. Tenemos que ver a la persona como lo que es. Pero fíjate lo que está pasando en todo el mundo. Fíjate el drama de los inmigrantes o fíjate el drama de los refugiados. Pues al final solamente vemos números, cuando detrás de cada número hay una persona con una familia, con un drama, con una violencia y lo vemos allá, pero a lo mejor en muchos casos, pues en nuestro propio país, pues cuando marginamos a determinados tipos de personas, pues no lo estamos viendo con tanta claridad, ¿no? Como vemos otras cosas que pasan en lugares lejanos. Que además son iguales que las otras personas, aunque tengan que tener apoyos y tengan que echarles una mano alguna vez. Bueno, pero tú fíjate, yo llevo gafas. ¿Eso qué significa? Que soy discapacitado visual. Tú imagínate si yo no pudiera tener gafas. Pues si yo no pudiera tener gafas, no podría haber venido conduciendo desde Zaragoza hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya no podríamos hacer esta entrevista, ya no podría venir a dar una conferencia, ya no podría hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo gafas. Bueno, pues me pongo gafas y ya está. Pues cuántas personas pueden necesitar a lo mejor una ayuda, un acompañamiento, y luego pueden ser perfectamente válidas y útiles y rentables. A ver, sabemos también la ayuda también en la empresa, ¿no? Para que no para tomar del aire, también la ayuda también.
Bueno, las ayudas son importantes. Es importante que las empresas tengan también ayudas, es importante pues que las administraciones públicas ayuden también en aquello que puedan. Yo creo, no obstante, que las administraciones públicas tienen que cumplir ese papel institucional de poner de acuerdo muchas veces a trabajadores, a empresarios, a inversores, a comunidades y más allá de lo que son a lo mejor pues subvenciones reales a las empresas, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas deberían apoyar mucho más al tercer sector, no tanto a las empresas privadas. Las empresas privadas ya se pueden manejar, tienen ánimo de lucro y ya saben lo que hacer las cosas, ¿no? En muchos casos, el tercer sector es el que aporta mucho más al territorio, el que retiene a las personas, el que evita aquí, por ejemplo, en Calatayud, que si vamos a montar ahora una residencia en Amivil, pues que todas esas personas que están en la residencia de Amivil o están en la residencia de Amivil se queden en Calatayud y no se tengan que migrar a otras ciudades. Y las personas y las familias. Con lo cual, al final, si conseguimos retener a la población, conseguimos que todos los usuarios de Amivil se queden en Amivil y no vayan a Zaragoza, serán personas que consumirán en Calatayud, con lo cual el comercio local también se va a beneficiar, van a pagar sus impuestos en la ciudad, etcétera, etcétera, con lo cual es un beneficio para todos, no solamente para Amivil, sino para la propia ciudad de Calatayud. Muchas gracias. Quiero saber que si fuiste al extranjero a presentar un TVO. He ido, sí, pues yo he ido por toda España a presentar TVOs. La verdad es que he estado, yo creo, en casi todas las ciudades. Pues en Huelva, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Pamplona, en La Coruña, en Santiago de Compostela, en Teruel, en Huesca. Yo creo que he estado prácticamente en Madrid, en Pamplona, en todas las ciudades. Que no te entendí la pregunta. A ver. Que si has presentado un libro fuera de España. Ah, fuera de España, pues sí, en El Salvador. En la ciudad de San Salvador y en la ciudad de Zaragoza, en El Salvador. Que la verdad es que hay una ciudad en El Salvador que se llama Zaragoza y también he tenido suerte también de presentarlo. Lógicamente no iba de propio a presentar el libro, sino que iba ahí de trabajo. Y bueno, pues ya que estaba allí, pues oye, presenté mi libro también. Gracias. ¿Has salido a muchos sitios de excursión con los estudiantes fuera de España? No, pues fuera de España con mis estudiantes la verdad es que no. Sí que con los otros compañeros que sí que han hecho muchos viajes, pues a la República Checa, por ejemplo, a Francia también, a Italia, pero yo personalmente no. Y con mis alumnos lo único que he hecho ha sido en muchos casos pues llevarlos a ver alguna empresa en Zaragoza y básicamente eso, pero fuera de España no, la verdad es que no. Queremos saber ¿ECODES qué es? ECODES es la Fundación Ecología y Desarrollo. Y es una ONG especializada en medio ambiente, en sostenibilidad, en responsabilidad social corporativa, que está ubicada físicamente en Zaragoza. Su director es Víctor Viñuales y yo soy investigador asociado de esa asociación, de esa fundación, y llevamos trabajando, pues fíjate tú, desde el año 1998. Y de hecho en el año 1999 ya montamos ECODES y otra empresa en la que estaba yo, el primer fondo de inversión socialmente responsable inscrito con el número 1 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Y qué hacéis allá? Hacemos investigación de mercados, premiamos a las empresas que hacen buenas prácticas en materia de sostenibilidad, en materia de medio ambiente, y criticamos a aquellas empresas que lo hacen mal. Entonces, al final, yo creo que es una ONG que está muy enfocada hacia lo que es el mercado y muy enfocada hacia lo que es la sostenibilidad. ¿Esa empresa es a nivel europeo o es internacional? Sí, es internacional, porque ECODES tiene muchos convenios de colaboración con muchas empresas, con otras ONGs parecidas, y de hecho es la que elabora muchos de los índices de sostenibilidad de empresas cotizadas en todo el mundo. Pero hablamos de empresas importantísimas, empresas que están cotizando en bolsa, que están negociándose en los mercados de valores. Pues bien, ECODES es la que gestiona todos los filtros para decidir qué empresas pueden pertenecer a estos índices y qué empresas deben ser excluidas de estos índices, con lo cual la influencia que tiene en las grandes multinacionales es realmente importante. ¿Qué quiere decir de Prosabre? Las empresas pueden ser responsables de muchas maneras, pero aquí en Calatayud, por ejemplo, solamente con que cojáis el calendario de Amivil y veáis todas las empresas que están colaborando con el calendario, estáis viendo como hay muchas empresas que están apoyando a Amivil, cada una de la forma que pueda, una ofreciéndole sus servicios, otra donándole dinero, otra dejándole sus instalaciones. Fijaros, por ejemplo, esta emisora de radio le está ofreciendo, le está dejando este espacio, que es un espacio que vale mucho dinero, porque las instalaciones valen dinero, el alquiler de la onda vale dinero. Hay otras empresas
empresas que pagan dinero para salir con su publicidad en la radio y la SER nos lo está dejando gratis, sin coste. Con lo cual, ese tipo de actuaciones son las que tienen que hacer las empresas. Y esto no es más fácil como para discurrir las empresas bilbilitanas qué es lo que hacen ellas y cómo podrían ayudar a Amibil. No al revés, son las empresas las que tienen que ir a ofrecerse a Amibil. Vale, gracias. Hay muchas empresas responsables en Calatayud. Pues, dime, ¿cuántas? Pues bueno, pues solamente, como os decía antes, solamente cogiendo el calendario de Amibil, tú fíjate la de empresas responsables que hay. Ya, si hay trabajando de familia, ¿son responsables o no? Claro, sí. La verdad es que, y no solamente las empresas que están en el calendario. ¿Cuántas empresas hay que compran, por ejemplo, los detalles de bautizo en Amibil? ¿O cuántas personas hay que son responsables? Porque el concepto de responsabilidad social corporativa trasciende. Las empresas tienen que ser responsables, pero también las personas. Entonces, todas aquellas personas que en su comunión, en su boda, los regalos, o las empresas que quieren hacer regalos a sus empleados para Navidades o para eventos y encargan esos productos a Amibil, fíjate que están haciendo mucho más que comprar un detalle. Están dando trabajo a personas con discapacidad intelectual que lo están poniendo todo su cariño y que están haciendo unos objetos maravillosos que si los compras en cualquier otra tienda te costarían una pasta y encima te salen muy bien de precio porque los precios son también magníficos, con lo cual estamos siendo sostenibles la empresa. La empresa está comprando productos buenísimos a un precio fabuloso. ¿Ayuda usted en la empresa de Calatayud? ¿Hay una empresa nueva? ¿Cómo ayuda? Bueno, pues sí, pues yo puedo ayudar perfectamente a empresas bilbilitanas que, por supuesto, estén apoyando a Amibil, y eso ya es una gran parte de la responsabilidad corporativa. Yo, por supuesto, que les puedo ayudar, pues asesorándoles o consultándome en las dudas que tengan, porque la responsabilidad corporativa, lo bueno que tiene es que, además de hacerlo, también lo tienes que contar. Es decir, esto no es una cuestión de marketing, es una cuestión de que las cosas buenas que hagas, las buenas prácticas que hagas, las tienes que comunicar. ¿Y sabéis para qué? Para que así haya otras empresas que también se animen a hacer estas buenas prácticas de reciclaje, prácticas de cuidado del medio ambiente, prácticas de fomentar la empleabilidad, prácticas con los trabajadores, pero, y esto es muy importante, todas las prácticas de responsabilidad social corporativa tienen que ir más allá de lo que nos marque la ley, porque el mero hecho de cumplir la ley no significa que seamos responsables. Una cosa es ser legal y otra cosa es ser responsable. Es decir, ¿cuándo seremos responsables? Cuando, si tenemos obligación de contratar un 2% de personas con discapacidad intelectual, contratemos, por ejemplo, un 3, un 4 o un 5% o más. Aquí en la empresa de medio ambiente hay dos solo. Bueno, pues es que las empresas en muchos casos tienen que preocuparse también por el cuidado del medio ambiente, porque eso al final, fíjate, les va a ser muy beneficioso a ellos también, porque cuanto menos electricidad gasten, cuanto menos luz gasten, cuantas menos emisiones de CO2 emitan a la atmósfera, más barato les va a salir la factura de la luz, la factura del agua, del gas, con lo cual al final les va a salir más rentable. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por pasar este rato tan bonito y por informarnos tanto de la economía y de todo un poco y de todas estas cosas tan importantes que son muy importantes en esta vida. Y muchas gracias. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros, chicos. Es un placer haber estado con todos vosotros y ojalá que las empresas, las instituciones, pues apoyen al proyecto de Amibil, porque realmente es muy importante para Calatayud y es lo que genera futuro sostenible para Calatayud y para todo su entorno. Gracias. Gracias. Ha sido un espacio de autogestores Calatayud. Conócenos. La voz de Amibil.